Lee esto, y óyelo, porque hay una gran enseñanza en esto. He aquí, la forma en la cual todos nos tenemos que comportar. Durante muchísimo tiempo la iglesia ha estado doblada, y aún lo están, algunas personas con esto del perdón. Principalmente, por no saber interpretarlo correctamente. El cristiano no tiene que perdonar siempre. ¿Qué dices, Juan? No sabes ni lo que dices, qué fuerte es eso. Ni Dios perdona siempre, ni quiere, no perdona en ciertos casos. En todo el tiempo que llevo ya en el Señor, y son algunos años, como hijo, ministerio, siervo, he pasado por diferentes etapas, y ahora os voy a dar una enseñanza, algo sobre el perdón. He vuelto aquí otra vez, para deciros el tiempo que llevo en el ministerio, pues no lo quería decir. Por la gracia de Dios. Primero soy hijo, luego siervo. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo un simple predicador, que un siervo. El siervo trabaja, sirve para todo, y de todo, lo vive. El predicador solo predica, quizá que muy bien, pero se queda ahí, y el siervo a secas trabaja, hace, pero no sabe todo lo que tiene, hasta dónde puede llegar, pues todo lo del padre es de los hijos buenos, y un siervo nunca trabajará como un hijo, lo cual es suyo. Esto es así, por lo general, hay algunos siervos que hasta que son mejores que hijos, y trabajan más, porque los hijos son muy malos. Llevo en septiembre, hace 29 años, de ministerio, que se dice rápido, ¿verdad? Cuánto he pasado, y cuántas glorias incomparables he tenido también. Y experiencias muchas, sanidades, y milagros también algunos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apartamento para enseñar, sufrido. 2 Timoteo 2, 24. Os dije que les hablaría del perdón, puede que también de algo más. Vamos a ver cómo hago esto de la manera más corta. Os voy a enseñar algo, no quiero ser muy extenso, familia, y si también me oye alguien que no lo sea, pues también le vale. Para que no se os agote tan rápido la memoria del móvil, hay que intentar hacernos, con móviles de gran capacidad, cuestan algo más, pero se merece, no se puede estar cambiando al 3x2 de móvil, así que tengan como mínimo de 64 gigas. Para arriba. Y luego al cambio, se pierden cosas. Por eso yo intento tenerlos de 128 gigabytes, de memoria, que ya es tener memoria, y los hay con más. Y os voy a abrir un poco mi corazón, para que veáis cómo pienso. Y partiendo de esta base, vamos adelante. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese Mateo 11, 29. Todos tenemos que aprender. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Hechos 18, 24. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18, 26. Y mienta, primero a su mujer, una mujer, ¿por qué no? Y se puede aprender hasta de un niño, y como no de un giránico de Filadelfia, y por supuesto que necesitamos aprender, en internet, y ahí hay mucho malo, y bueno. De eso, pues los amigos algunos saben, están consagrados al estudio, y los hay muy buenos, pero para saber uno, qué es bueno, y qué es malo, necesitamos discernimiento, y eso no viene como no sea por el Espíritu Santo y la práctica, experiencias. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. 1 Timoteo 5, 20. Yo, quería y quiero que todos sepan. ¿Y qué comportamiento tenemos que llevar todos? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 Timoteo 3, 1. Así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4, 1, 2. Y en eso nos esforzamos, es lo que quiero. Los hijos ahora son grandes, y darán cuentas a Dios, puesto que al llegar a cierta edad, ya no somos, ni tú, ni yo responsables de sus hechos, y comportamientos. Ahora si les tapamos, sí, daremos cuentas delante de Dios. Estos son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. O sea, tú enseñas, si no lo hacen allá ellos. Que aquí no se obliga a nadie, a ser como uno, cada cual puede pensar, y ser como quiera. Pero sí en cuanto a doctrina central, solo hay una, y es así, la tenemos que seguir todos y todas. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
1 Timoteo 3, 4 al 7. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Es Lucas 17, 3, 4. Sino que... Y también esto sería, si cada uno no se pusiera en su sitio, y se dejara pasar todo, y aceptar, a cualquiera, quiera cambiar, o no quiera, sería una guasa, muy grande, un desmadre, un desbarajuste, un caos total. Anarquía. Y también todos, tenemos que entender esto. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Es Lucas 17, 3. Partimos de la base de que no se puede perdonar a quien no se arrepiente, y reconoce nada, y sigue en sus 13. Hay veces en las cuales, no se puede perdonar exteriormente ni se debe. Pero perdonar siempre hay que perdonar, el hijo, la hija, de Dios interiormente. ¿Qué quiere decir todo esto? En uno, debe haber perdón desde el primer momento, esto en todos. Pero esto en ti, y en mí, no se puede manifestar, desde el principio, por lo general, según la clase de persona que sea, así se hace. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, 1, 2. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. Dice, confesaos, reconocer todo el mal que hayamos podido causar, sea error, falta, o pecado, pero si no se reconoce, ¿cómo se puede perdonar a tal o tales personas? Primero que estos, según ellos, nunca cometieron nada indebido, habiendo ya ahí una falta, y quizás que sea muy grave, o pecado. A los tales no se les puede perdonar. Se eleva a Dios y él hará. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Proverbios 10, 13. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Proverbios 26, 3. Como seamos unos incordíos, rebeldes, y no se cambie solo con la palabra, símbolo, vara literal, y ahí, de castigo, golpes, tribulaciones, etc. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Números 17, 10. A un hermano en la carne, o espiritual, un familiar, un hijo, hija, etc. Hay personas, casi todas y todos piensan que a un hijo siempre haga lo que te haga, o haga, siempre hay que perdonarle. Pues no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. No somos como la Belén Esteban, esa, que dice, o decía, yo por mi hija mato. Y si este es, por muy allegado que sea, padre, madre, hijos, marido, mujer, familiar, o amigo, amiga. Y si es cristiano menos, a estos más fuerte, hay que comportarse, con firmeza, y dureza, aún con ellos. Lo primero es Dios. Y sus cosas como Él quiere. Si no hay golpes, palos, con su vara, palabra, muerte para todos. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Proverbios 29, 19. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 2. Que no es solamente aceptar a Cristo y ya somos salvos. Hay que obrar bien también. Que no puedes, ni sabes. Yo tampoco, por eso intento orar, y aprender, para saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada, y le pido poder para hacerlo. E intento prepararme. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es Lucas 12, 47 al 48. Si alguien va conduciendo, en dirección prohibida y le para la policía, o tráfico, un coche, u otro vehículo, te paran, y no te dejan continuar, y diles encima, que como no conoces, o no has visto la señal que no te pueden denunciar, y que tú continúas por donde vas. Repito, no se le puede decir al guardia, no conozco esa señal, no me denuncie ni me haga nada, ¿a que no? Entonces te la cargas más. Con buenas composturas, se le puede decir,
No la he visto, no me he dado cuenta, perdóneme. Y quizás el guardia te denuncie más leve, pero denuncia hay, y te prohíbe seguir por esa dirección, eso seguro. Ya que no saber también conlleva castigo menos, pero lleva. Cada vez sé algo más, y cada vez sé menos. Le pido, oro, con humildad, que me bendiga Dios, para poder hacer su voluntad, por su gracia. Y esa es la mejor oración que se puede hacer. Que te, y nos bendiga para poder hacer su voluntad, porque si nos es imposible. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Santiago 2, 17, 2. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Santiago 2, 22 al 24. A Moisés, lo podemos llamar así. Un ministerio de 40 años, preparándole Dios, y preparándose, él, Moisés. A Moisés, y si no es por Séfora su mujer, le mata. Símbolo de iglesia, y familiares. ¿Qué es lo que pasa, cuando dejamos de prepararnos? Yo me meto el primero, con todos vosotros, puesto que todos somos de momento, la novia de Dios, su cuerpo, y todos somos miembros cada uno en particular. Ahí Moisés, no estaba en orden, no iba en orden, y como tenía que meter mano a su propio hijo, pues no quiso porque eso dolía, y es que hay cosas que hasta a nosotros mismos nos duele, y más, cuando son familia. Pero si queremos ser como ejército imponente en orden, pues nos tenemos que ordenar así. O seremos como iglesia, y personas, miembros del cuerpo de Cristo, en vez de imponer a los demás, incluidos todos los diablos, seremos el hazme reír de todos, me perdonan. Si dejamos de hacer la voluntad de Dios, no podemos ir, y hacer de cualquier manera. Más bien, se ríen de nosotros los demonios, y demás, en tal caso no sirve el orar, ni interceder, ni reprender al diablo, porque no sirve de nada, repito en tal caso, más bien en vez de imponerlos, como tiene que ser, porque todos los diablos tienen que temblar en realidad, ante un verdadero hijo, hija de Dios. Así se oyen y se ven, a mucha gente que tienen un piquito de oro, y mucha elocuencia, pero son paja pa' el burro. Desgraciadamente orando, y cantando, y sabiendo mucho, que te dejan pasmado, que en el fondo no saben nada, son unos sabelotodo, y no tienen nada más que apariencia, algunos, hasta incluso, y pido perdón, predicando. Espero que ahora con todo esto del COVID-19, seamos más humildes, se sujeten más, si no peor para ellos. Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Éxodo 4, 24, 26. Dios no se casa con nadie, ni tiene sobrinos, ni nietos, ni hace acepción de personas, solo se casará, un día no muy lejano, donde todos seremos su esposa y seremos parte. En las bodas del Cordero, pero para todo eso su esposa, la Iglesia, nosotros cada uno en particular, tiene que ser circuncidado de corazón. Vamos, ya vemos que entramos como Dios quiere, o muerte. Un día le llama a Moisés, el gran Moisés, quien como Moisés. Ninguno tiene un ministerio como el de Moisés, y otro día le quiere matar. Si Dios es amor, pero parece que nos olvidamos, que también es justicia. Y le quiso matar. Nos vamos enterando que Dios no tiene favoritos, todos somos útiles, pero no imprescindibles. O hacemos lo que quiere, que es siempre, lo mejor, o hay muerte. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2, 4. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5, 11. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ese Mateo 10, 34, 39. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Ese Lucas 6, 27, 28. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ese Lucas 11,2. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ese Mateo 6, 14, 15. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ese Lucas 6, 31. Sí, se perdona. Y también hay veces en las cuales, hasta se podría decir, y valga esta expresión, pretender, o querer ser, hasta incluso más perdonadores que Dios, como si nosotros tuviéramos más amor que el mismo Dios. Repito, más perdonadores, esto es increíble, ¿verdad? Pues lo veremos un poco, hablaré de eso. ¿O somos mejores y tenemos más amor que Dios? No. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hay personas que se comportan así? Porque quizás, esto es amor humano, y no se aplica a la justicia divina, como Dios. Hubo un rey, de Israel, al cual Dios, y esto él lo sabía, que era anatema a Dios, y lo tenía que exterminar, matar. De Siria, y guerreó contra él, y lo venció en el nombre de Dios. Bueno, pues al final, le perdonó, y no le mató. Y le vino condenación a este rey de Israel. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos, pues, ahora cilicio en nuestros lomos, y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron, pues, sus lomos con cilicio, y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Un Reyes 20, 31 al 32. Mi hermano es y le perdonó, le soltó, e hizo trato con ese rey Ben-Hadad rey de Siria, y el rey de Israel era Acab. Pero le costó caro. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Un Reyes 20, 42. Otro, este caso, fue muy parecido. Pero este era Samuel siervo, profeta de Dios. Y a veces se hacen cosas indebidas, hasta con muy buenos deseos, pero a Dios no le parece bien, que es lo único que cuenta, hay que ceñirnos a Dios y punto. Samuel clamaba, intercedió, lloraba por Saúl, y Dios lo había desechado, quitado, destituido, ya no era rey. ¿Por qué Saúl no fue recto? Y lo puso Samuel, por mandato de Dios. Pero, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. 1 Samuel 15, 10, 11. ¿Qué pasa? ¿Es que Dios también se equivoca? No, no tengo por más que explicar un poco esto, aunque solo sea por encima. Dios no se equivoca y lo sabe todo. Ahí se puede ver una vez más su amor, y justicia. Que no hace acepción de personas, da oportunidades a todo el mundo, y no ejecuta la bendición, o la maldición sin causa, hasta que nosotros no lo efectuamos tal cosa, que produce bien, o mal. Lo tenemos que hacer primero, para que Él intervenga. Habló respecto a nuestras bendiciones particulares, no en cuanto a su amor, gracia, salvación. De este modo todo lo que hace tiene más peso eso. Con vistas a los demás, y no tenía por qué. Viva Dios, como es. ¿Verdad? Si no hay quien le aguante, de bueno, no hay otro, ni parecido. Samuel unge a David, dijo Jehová a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 1 Samuel 16, 1. Hay veces que se hacen cosas que hasta incluso, son con las mejores intenciones, pero no son de Dios, a él ni le agradan. Pedro con Jesús. Como le dijo, que tenía que ir a Jerusalén, y allí sufrir mucho por los ancianos y morir. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás.
Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese Mateo 16, 22, 23. Y era esto a vista humana, bueno. Pero a Jesús no le pareció bien. Uza, cuando quiso sujetar, más bien, podemos decir, que quiso meter la mano en el arca, símbolo aquí de la iglesia, para sujetarla y que no cayera, pues tropezaron los bueyes, estos, símbolo de ministerios, pastor y demás, pero en buena armonía. Y por encima el pastor, y más arriba Dios. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo. Porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 2 Samuel 6, 6, 7. Se hacen cosas que traen muerte por Dios, y parecen bien hechas. Se perdona a quien no se tiene que perdonar. Y muchas de las veces se les da honra, a quien no hay que dársela, y gente que debería ir a pie, y va a caballo. Cargos, y sitios. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Proverbios 26, 1. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Eclesiastés 10, 5, 7. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26, 2. Y como ya estoy algo cansado, y no quiero extenderme mucho más, ya voy a acabar, voy rápido. Si leemos, vemos en el Salmo 109, que llegado ya un momento el rey David, y este era conforme al corazón de Dios, pues ya no perdonaba. Ora, se lo dice a Dios. Lo remite todo a Dios, y Dios hará. Esto es Dios mismo. Llegado un punto mandó destrucción a Sodoma, y demás. ¿Por qué no los perdonó? Y no dijo, como soy Dios, y el que tiene más amor, os perdono. Jesús a Judas. ¿Por qué tampoco le perdonó, sino que más tarde pagaría su comportamiento? El apóstol Pablo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. 2 Timoteo 4, 14. El apóstol no dijo, como soy cristiano, y el apóstol Pablo, un siervo de Dios, le perdono, bendícele grandemente Señor, que le vaya todo bien. No. Fue su deseo, y además dejó constancia de todo eso, de cómo era Alejandro, y lo que había en el corazón del apóstol. A Pedro el apóstol, se lo dijo claramente, y se dirigió a él, no lo tapó, ni dijo es un apóstol y hermano en la fe, y también es antes que yo, más anciano en el Señor, pues por todo eso, no se puede en ningún momento aparentar, ni nosotros andamos con eufemismos, hay que dar testimonio, y cuanto más anciano más. Pero resulta que si lo dejamos los demás son arrastrados a lo mismo, a la falsedad, y a la hipocresía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2, 11, al 14. A ver si vamos tomando nota. Y luego nosotros, algunos, y algunas, no quieren que se describa como es, tapan. ¿Por qué dices eso de mi hermano, o de mi mujer, o del chico, la chica, etcétera, etcétera, etcétera? No es tiempo de tapar, ni de lisonjas, es tiempo de decir la verdad, y corregir. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas 1, 22, 23. Aquí está parte de las escrituras, vemos qué comportamiento deben tener los cristianos, ellos, y para con el mundo, los incrédulos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5, 11. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 2 Tesalonicenses 3, 14. Y por último Jesús, Dios mismo quien es amor, Jesús no tiene amor, Él es amor. Si Él nos lo da, pero lo mismo que nos lo da, si lo guardamos nos lo puede quitar. Y aquel que es amor, y les dijo a estos, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras.
Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, 5. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2, 16. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 21 al 29. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 23. Porque no hicieron su voluntad, y eso de que nunca os conocí a lo que en realidad se refiere, a como si nunca los hubiese conocido, porque conocerlos les conocía de sobra, eran sus siervos. Y no los perdonó. ¿Por qué no dijo, bueno, que hagan lo que quieran? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 22. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 4. ¡Qué miedo! Todo esto da mucho respeto y miedo. Así que si queremos un día entrar, estar allí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Romanos 6, 22. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3, 11, 12. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 19. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13. 15 de mayo de 2020. Juan Losada Maya.